Él se alejó de las cámaras, se retiró prácticamente. Había tenido un suceso con una expareja. Bueno, creo que se desvivió. Empezó a lanzarse una onda muy conspirativa de que nos dominan. Llevaba tanto tiempo desaparecido y de repente el rostro no concordaba con las últimas apariciones. Hace poco se celebró la edición número 51 de los Premios César. Y sí, fue algo muy notorio porque además le hicieron la trayectoria honorífica a Jim Carrey. Pero eso no quedó ahí, porque hubo un revuelo mediático porque parece que hubo un tema con el señor Jim Carrey. Pero primero, bienvenidos a un episodio más de Los Bonobos Show. Nosotros aquí esta semana un poco más conspirativos. Pero como nosotros no nos gusta tanto estas teorías, simplemente buscamos darle la vuelta y caer en la lógica, un poquito el análisis de por qué caemos en este tipo de teorías conspirativas. Es verdad, porque causó mucha teoría conspirativa, pero antes de todo, decirle a todos ustedes que, bueno, buenas tardes, buenas noches, cualquier cosa. ¿Tú sabías que los premios César es un galardón importante, tanto como los Oscars? ¿Ok? Los Oscars son como que, hay Hollywood, las cosas, pero los premios César son importantes porque viene de la cuna del cine de Francia. Y claro, un galardón así es reconsiderado, sobre todo para una persona como Jim Carrey, tremendo actor. Se celebra en París, si no me equivoco, y estamos hablando de la edición número 51 de estos premios. Y bueno, le tocó al actor Jim Carrey, de 64 años de edad ya, ser la premiación honorífica por una excelente trayectoria. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la película favorita que han visto de Jim Carrey? Responde tú rápidamente. Podemos ver Ace Ventura, La Máscara. Sí. ¿Cuál más? 23. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Buena película, además, bastante frita. Ahí sale el señor Frodo también. Sí. ¿Cómo es que se llama el de... se me olvidó, el que él está dentro de un... The Truman Show. The Truman Show. Truman Show también. Yo creo que ya vivimos en un The Truman Show. No queríamos, pero nosotros mismos nos incluimos en esa película. Sí, ya estamos Queremos totalmente... vivir detrás del foco, detrás de las cámaras. Mucha gente, muchos influencers viven en una mentira de vida. Es verdad. Pero bueno, volviendo al tema, Jim Carrey, excelente actor que fue clave en nuestras décadas de los 90 con películas exitosas. Claro. Sí merece obviamente este premio, pero hay un tema importante porque... Y un aplauso, además. Totalmente, porque Jim Carrey sale de la escena en el 2022. Él se alejó de las cámaras, se retiró prácticamente, anunció su retiro formalmente, sí. porque venía igual dentro de un poco de sucesos mediáticos que... Tenía una onda de que creo que había tenido un suceso con una expareja, que bueno, creo que se desvivió. Y eso lo llevó también a estar como metido en una onda retrospectiva muy espiritual y como que muy en contra también de los focos del medio, del hecho de no tener una privacidad y como que tenía un discurso un poquito como de un awakening, un despertar. Sí, ¿no? Y empezó con... las entrevistas cada vez están más incómodas. Empezó a lanzarse una onda muy conspirativa de que nos dominan y empezó a irse por... Cosas que puede ser verdad. Totalmente. Pero más allá de eso, el actor se retiró porque estaba sobresaturado de la fama. Y eso hizo que esta aparición de repente de Jim Carrey tuviera un poco más de valor porque la gente estaba a la expectativa de cómo iba a llegar, pues. Y qué más que llegó y más que la premiación, tuvo más protagonismo las teorías conspirativas de que... Su apariencia. De que comenzaron con que era un clon, de que había sido suplantada su identidad y era otra persona. Hubo rumores de que se había transformado su rostro con cirugías. Hay de todo, ¿verdad? Y hoy vamos a indagar un poco en este tipo de suposiciones que se hicieron. Pues. Mira, con lo que dices que está saturado. Sí, totalmente saturado. Tiene una carrera de 49 años actuando. Súper carrera. Ya es como que prácticamente más de la mitad de tu vida entregada a una carrera, a un oficio. Y no es nada fácil. Además que no debe ser fácil estar siempre en la boca de todo el mundo y bajo el reflector y que todo el mundo te esté juzgando y que pase lo que pase, tienes que mantener una sonrisa. Además que es una persona que hacía reír a los demás. Sí, sí. Entonces, a mí me parecía muy buenas las películas que hacía de rol serio.
Sí. Es como, era increíble. Yo Porque creo, eso hablaba de él, de un actor que no era solo comedia, sino era multifacético. Pues. exactamente. Es un carajo que se podía meter en el personaje y lo representaba bien. The Man on the Moon, tremenda película, por cierto, que es la vida de un comediante norteamericano. Se las recomiendo. Y bueno, salieron todas estas conspiraciones, pero lo que también sorprende es que llega Jim Carrey y da todo su discurso en francés. Claro, y ahí es donde cosa que es difícil y que nadie se lo espera. Y sorprendió a todo el mundo, porque el discurso Totalmente. tampoco fue corto, pues. De hecho, podemos dejar aquí un pequeño fragmento, pues. Vamos. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage. Una de las cosas que trajo mucha conspiración fue esto, que el discurso fue en francés totalmente. También que llevaba tanto tiempo desaparecido y de repente el rostro no concordaba con las últimas apariciones. Claro, se veía mucho más joven, como que pelo más largo, Sí. más tenso, su piel más tensa, de repente con menos arrugas, el cambio de color en sus ojos, Sí, eso había era como raro. Puede ser que eran los focos, obviamente. Los Totalmente. focos, yo cuando estoy en los focos, Javier, los ojos son como un verde esmeralda. Importante que tu verde esmeralda pareció el de Jim Carrey porque de verdad fue un cambio totalmente Claro. drástico, así que se vio como que los párpados mucho más estirados, los ojos verdes más claros, el cabello era más oscuro y más lacio. Menos calvo también. Había muchas cosas que decían, mira, aquí hay algo raro, Unos algo ma- no concuerda. Unos más detallistas de que no, mira, es que firmó el autógrafo con la derecha y él era zurdo. Firme. No, y de repente una de las teorías que más se divulgó fue una cicatriz que tenía cerca de las orejas. Entonces, Claro, que mucha gente dijo que no, que esa era la forma de una máscara. Ojo, aquí lanzando ya en tema de teorías, hay muchas teorías, ¿no? Y yo creo que yo dejaría la que yo pienso para el final porque creo que es la más... Es la más que lo representaría por el tipo de personaje que es, pero al final yo creo que es más simple las cosas. Pero de las teorías me pareció sorprendente que la gente ya empezó a decir que no, eso era inteligencia artificial. Que ya era un deepfake de lo que estaba pasando. Ya ni siquiera creían en todo el video en sí. porque ya estamos en otra era de la conspiración, porque ya tenemos herramientas más evolucionadas para conspirar, pues. Sí, Y una cosa... ya no es un engaño. Sí. Es más, ya no es una cirugía. Simplemente es digital. Yo creo que lo que ya sí despertó la locura fue cuando este artista no sé si es de maquillaje, en realidad es una persona que se especializa como un artista de transformación. Es un drag queen, es un transvesti. Se llama Alexis Stone. Alexis Stone. Y esta persona publica en Instagram asumiendo que él había sido la persona que estuvo en vez de Jim Carrey para un experimento social y coloca una máscara con una dentadura al lado. El supuesto clon. El supuesto clon. Porque eso fue lo primero que dijeron, es que eso es un clon. Eso es un doble. ¿Qué puede ser un doble? ¿Tú has visto los dobles, no? Sí, sí, sí. Los dobles son bastante parecidos, pero... Si a un doble le pones la máscara que sacaron en Instagram, tú dices, bueno, sí tiene lógica. Bueno, sí, de ya. hecho, la reacción del público ante esta supuesta máscara fue... Todo el mundo empezó a decir, qué buen experimento social. Hasta actores de Hollywood reaccionaron, escribiendo comentarios a Alexis Stone, diciéndole... de verdad, qué bueno, te la comiste. Pues. Tremenda troleada y tremenda, ¿cómo se llama? Estrategia de marketing, porque Sí. hizo que todo el mundo fuera a ver si era verdad eso. Era mentira. Era mentira completamente, pero ojo, que la movió bien, la movió. Yo no sé si fue en esa misma que salió la esposa de Ozzy Osbourne y la hija, y que me pareció terrible el cambio físico que tiene. Tiene 41 años. ¿Cómo se llama? Kelly Osbourne. Y de verdad es que prácticamente parecía la hermana de la madre, que tiene como 71 años. O sea, es increíble lo que está haciendo el Ozempic. Y de verdad... y mucho cuidado, de verdad. Y los trastornos de las personas, los trastornos alimenticios o del físico. Hay que tener mucho cuidado con estos temas y si estás en un problema así, anda para el psicólogo. Importante. Pero más allá, vamos a un poco la realidad de lo que pasó. Porque este discurso en francés también hay que tener en cuenta que este discurso, esta premiación se anunció 8 meses antes, ¿ok? Oui. Entonces, en teoría,
tuvo 8 meses para preparar su discurso. Que supuestamente bueno, Y- llevó todo a eso. Que Sí. es la teoría que yo me imagino. Que ¿por qué no podría haber sido todo preparado y para generar más furor este cambio? Porque es un tipo que se mimetiza bien con su forma de actuar, ¿no? Y de repente llega con un tono más calmado, hablando más pausado, con una actitud más zen, de repente más cambiado y obviamente pues es una estrategia para decirte, mira, es una estrategia para anunciar una película, qué Sí, sé yo, sí, o simplemente puede ser... Una campaña expectativa. O simplemente puede ser que se hizo cirugía plástica. Estamos acostumbrados, vimos lo que estamos hablando de los Osborne. ¿Y por qué no esta persona tiene 64 años y diga, bueno, la industria me necesita más joven, no puedo parecer tan viejo? Sí, y obviamente aquí la delegación de los premios salió a aclarar que anunciaron esta premiación 8 meses antes, que hubo preparación. Mostraron pruebas reales, que es que él asistió con esposa, hija, nietos, amigos, 12 amigos. 12 amigos. Entonces, es como que si fuese un clon es difícil coordinar todo con toda la familia. También que simplemente en detalles uno puede ver que Jim Carrey seguía teniendo expresiones y son... Jim Carrey tiene algo particular, que sus expresiones son únicas. O sea, Totalmente. la gesticulación que hace con su rostro es difícil de imitar. Es Y difícil de imitar y es lo que puede llevar a que tengas que operarte al final. tú puedes hacer imitar a Jim Carrey. Porque seguramente te vas a arrugar más y claro, es su elemento, pero yo no sé si sea contraproducente para Jim Carrey poder, no sé, hacerse un tipo de cirugía. Normalmente vemos a estas actrices que cuando hacen cirugía ni siquiera se pueden reír y ni siquiera pueden hablar o de repente llorar. Es como... Sí, cuando se Como- inyectan en los labios, Es como quedarse en la misma posición tratando de llorar y entonces ya no tienes expresión. Y una persona con ese recurso tan valioso que son los gestos, perdería demasiado potencial, que no sé. Sí, no. Sí. Sería grave así un cambio tan drástico. Obviamente, el tema de los párpados, sí, es de las cirugías más comunes en Hollywood. Es que se quitan, ¿cómo es que coloquialmente se le dice? La pata de gallo. Pata de gallo. Si tú tuvieras que operar, Javier, ya estás envejeciendo, tienes 40 años, una persona que ya pasó la mitad de su vida, vas a morir pronto, y tuvieras que operarte, ¿qué te operarías? Estéticamente, te puedes operar muchas cosas. Pero no sé, yo creo que yo a esta altura yo envejecería tranquilo. No, o pero sea, es que dignamente tienes que operarte, tienes que seguir en el medio. Yo me operaría la papada. la papada. Tener papada de coño, es como que la papada es Puede como que ser, sí, empiezas a sí. perder un poco de cuello y todo es como uno solo. Sí. Obviamente todo como que va cayendo, ¿sabes? Entonces, lo que en Hollywood sobre todo se acostumbra es como que no permitir que termine de caer la piel, sino que la estiran, pues. Pero- Y eso es normal. O sea, todos los actrices, dígame, en estos días a mí siempre me ha parecido muy bella Jennifer Aniston al natural. Saludos a Jennifer. Y últimamente la he visto como demasiado retocada. Sí, Y es que yo creo que también pasa algo, y no sé si me siento demasiado programa de farándula así de... somos un programa de farándula. Pero yo no sé si te pasa, pero yo creo que la gente no esperaba que Jim Carrey pudiese operarse. Porque esperas que la mayoría de las actrices ya todas se ven igual. Porque todas Sí. tienen como que los labios hinchados, consumida la... Con pómulos resaltados. Claro, así que- con los cachetes consumidos, entonces ya tienen como un patrón a seguir de, bueno, esta es la moda del 2026, del desastrosamente, y todas se ven iguales. Entonces hay actrices como Kirsten Dunst, hay la tipa que hizo la secretaria, la que sale en Batman, de Kristen Bale. Que tú las ves, coño, son gente que está envejeciendo dignamente, ¿sabes? Se le ven las arrugas y no les Sí, importa sí, envejecer sí. porque es parte de la vida. No. Envejecer es normal. No Pero sé si y de viste... repente tú ves a Jim Carrey y tú dices, este tipo, eso es lo que quiere, porque o sea, de repente sale, no sé, cualquier persona operada y dice, no importa. Sí. Pero no sale sé Jim si Carrey y tú viste- dices, este carajo se operó. No sé si te enteraste que para grabar la película de Top Gun con Tom Cruise, sabes que estaban buscando al casting inicial, el casting inicial, perdón, el de, o sea, los El catering actores. es otra cosa, Sí, eso es sí, la comida. comida. Hay hambre. El casting inicial que eran los actores de la Claro. primera y la persona, la mujer, se me olvidó el nombre de la actriz, Claro. estaba muy, muy mayor. Bellísima, es joven.
Exacto, y estaba tan mayor que no tenía relación como se veía Tom Cruise, que parece que tiene un pacto con el diablo. No, y la tipa parecía la abuela del señor. Exacto, entonces no pudo participar porque ya, no sé, ya no se veía como para hacer este tipo de... Es terrible demandante que tengas que permanecer joven y para todos. Yo creo que es un canon de belleza muy, muy jodido para todos nosotros, de querer ser eternamente joven. Sí. Es algo difícil, no va a pasar. Igual necesitas gente que se vea de otra edad, necesitas gente mayor, necesitas gente madura, necesitas verdad. mostrar la realidad. No podemos vivir de las apariencias, no todo es TikTok, no todo es Instagram, no todo es perfección. Es así, es No, así. no todo, o sea, me molesta cuando las películas son y que en el año 2 y la gente así como que rubia, con la permanente, sin un sucio. La gente no se bañaba en esa época, Javier. Sí, es verdad, pero tampoco queremos ver gente sucia en la pantalla. Pero mira, No volviendo sé, al... ojo, por ahí viene el regreso de Mel Gibson con la resurrección de Jesucristo. esa es la primera, estuvo La Pasión de Cristo. Ahí no va a haber Inmortal, nada ¿viste? bonito. No, es verdad. Pero regresando a Jim Carrey, yo creo que hay una parte clave de esto, que es que yo creo que más allá del tema de la teoría conspirativa, de que era un clon o no, es cómo está el mundo está tan loco, por ponerle un adjetivo, que es que estamos viviendo épocas de conflictos mundiales, ¿verdad? Claro. Estamos viviendo épocas donde el mundo está al borde de un verdadero problema. Como todos los años. Y de repente pasa algo en la farándula y se torna la atención para allá. Y tú dices, en el fondo es como, ¿qué está pasando para que dudemos hasta de si una persona es real? O por lo menos lo que hizo este artista, Alexis Stone, fue mostrar lo que todos sabemos, que tú puedes crear una teoría con simplemente inventar cualquier Claro. cosa. Ya Puedes puedes aprovecharte. y puedes crear una ola de comentarios que se van a ir más allá de la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto estamos en un nivel de la humanidad donde ya todo puede ser falso, todo puede ser mentira, todo puede ser creado y todo lo podemos creer? Y no solo eso, sino que llevamos un tiempo viendo un rostro conocido y es algo familiar. O sea, normalmente las cosas que son familiares para ti las atesoras o le guardas nostalgia y de repente todo va cambiando y va cambiando de una manera que dices, wow, ¿qué está ocurriendo y por qué están cambiando las cosas de esta manera tan drástica y por qué están cambiando? O sea, a la gente le perturba también estos cambios tan extremos. Totalmente. Porque sí. no cuando hay cambios que son naturales, como todos los conflictos que están pasando, súper naturales, la gente se los espera porque vienen viniendo. O sea, se van anunciando poco a poco, pero cuando viene algo que de verdad no lo esperabas, es cuando dices como que te pones a replantear, chico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con todo lo que estamos viendo? Porque una persona que tú pensabas que podría ser alguien íntegro, que no iba a caer en esta cuestión vanidosa, capaz es forzada a justamente agarrar esos cánones porque si no, no tiene más trabajo y no puede ser el millonario que es. Sí. O hasta qué punto pensábamos que no era vanidosa y Ajá. es que ahí entran muchos factores, pues. Pero yo creo que es importante analizar lo que creemos y lo que no en internet. Yo creo que hay que también tener bases más que conspiranoia todo el tiempo y estar pendiente de la realidad y de lo importante, pues. Es verdad, no mira. caer en temas. Y bueno, si tú piensas que la cara de Jim Carrey se ve falsa, lo que no es falso son las noticias que colocamos en losbonobos.com. ¿Por qué? Porque toda la semana estamos colocando información para que tú estés informado de una manera humana, sencilla y que digieras todo lo que está ocurriendo en este mundo. Porque de verdad está muy complicado y no hay palabras técnicas. Aquí te vamos a hablar sencillo. Y si llegaste hasta aquí es porque te gustó, así que muchas gracias. Importante, suscríbete, dale like, porque todas las semanas estamos sacando contenido. Sobre todo los miércoles y los sábados sale un video fijo de nosotros. Así que está ahí pendiente para que puedas verlo. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos.